tratamos en la parte teórica, vimos que la velocidad del punto instantánea es la que tomamos a cualquier vehículo que pase por el punto de control. Nos ubicamos en una ubicación y cada vehículo que pasa por ese punto, que medimos su velocidad con la que está cruzando la vía o está pasando esa vía. Y esta velocidad instantánea del punto nos sirve como insumo, estos datos vale decir, para encontrar lo que luego vimos, la velocidad media temporal, que no es en el fondo más que el promedio de velocidades de los vehículos a los que le hicimos la medición de su velocidad instantánea. Solo que tiene este nombre, ¿no? Velocidad media temporal. Entonces, como es temporal, depende del tiempo. Entonces, si yo me ubico en un punto de control y ahí durante una hora, hora y media, lo que yo defina, aparte de hacer mi conteo vehicular, puedo ir midiendo de cada vehículo que pasa por ese punto a qué velocidad lo hace. Y teniendo esa información, si pasaron 300 vehículos, tendré pues 300 velocidades registradas durante la hora o hora y media que estuve ahí, por ejemplo. Entonces sumo toditas esas velocidades, lo divido entre la cantidad de vehículos que pasaron, que digamos sean 300, y ya me sale mi velocidad media temporal. Asimismo habíamos visto esta otra fórmula que hace uso pues de la estadística y que encuentra la velocidad temporal en función de un agrupamiento por rangos, ¿no? Por intervalos. Entonces podemos decir vehículos que pasaron entre 20 y casi 30 por hora, entre 30 y casi 40 por hora y así. Hicimos también un ejemplo. Y frecuencia se llama pues, la cantidad de vehículos que pasaron dentro de ese rango de velocidades. Y para calcular la velocidad media temporal en función a una tabla de frecuencias, teníamos que encontrar este V sub I, que no era otra cosa que el promedio del límite superior con el límite inferior del intervalo que estoy trabajando. Si es 20-30, era 20 más 30 entre 2, 25. 25 era mi V sub I. Esto que les estoy indicando hemos hecho la clase anterior, estamos repasando. Frecuencia era la cantidad de vehículos que habían pasado por ese punto. Pues finalmente multiplicaba frecuencia por ese marca de clase que se llama, que es el 20 más 30 entre 2, 25, y así voy haciendo por cada línea, o cada fila de mi tabla de intervalos de clase, o mi tabla de frecuencias. Hago la sumatoria de esos productos y lo dividía entre el n, y el n que era la sumatoria de frecuencias. También hicimos el análisis de cuál de los dos métodos era más exacto en cuanto a un valor numérico. Y vimos pues que el más exacto es este de acá, porque toma en cuenta la verdadera velocidad de cada vehículo. Mientras que cuando yo lo agrupo en una tabla de frecuencias, trabajo yo dentro de un rango, ¿no? Entre 20 y 30 circularon 10 vehículos. Pero digamos de esos 10 vehículos, 5 pueden haber ido a 20, 3 pueden haber ido a 25 y 2 pueden haber ido a 29. Pero yo como lo trabajé como si todos hubieran ido a 25, porque trabajamos con el promedio, ¿cierto? 20 más 30 entre 2. Entonces, si bien esto no tiene la precisión que tiene este método, este es bastante práctico y útil cuando tenemos grandes volúmenes de tránsito. Si hablamos de 2.000, 3.000 vehículos, ¿no? Entonces conviene agruparlos pues en una tabla de frecuencias. Si no tendríamos 2.000 registros, habría que sumar los 2.000 registros y dividirlos entre 2.000, si es que son 2.000 vehículos. Lo otro es agruparlo en tabla de frecuencias
Y usando la metodología de estadística, en el ejemplo que hicimos, llegamos a encontrar la velocidad temporal. Estadísticamente es válido, es un valor cercano a este de acá, y nos permite trabajar de manera más ordenada y usando un método estadístico. Estaba por ver este otro concepto, la velocidad media espacial. Ya su mismo nombre nos indica algo. El anterior decía velocidad media temporal, dependía del tiempo. Este nos dice media espacial. Entonces esta depende del espacio. Entonces esta velocidad, ¿cómo se conceptualiza? ¿Cómo se encuentra? Yo tengo una vía en la cual voy a hacer mi cálculo de velocidad media espacial. Entonces, en esta vía están circulando vehículos, ¿no? Digamos que el flujo vehicular es en este sentido, en una sola vía, ¿no? O un solo sentido. Entonces, acá yo tengo un punto de inicio, digamos, y tengo un punto de término. Entonces, todos los vehículos van a circular por acá, pero van a ingresar, pues, por este punto de inicio que yo lo defino, pasan por el punto de término y continúan su ruta. Entonces, el concepto de velocidad espacial, ¿en qué consiste? Que en un determinado momento yo capturo esta longitud de tramo. Definí un punto 1, un punto 2. Entonces, todos los vehículos que quedaron atrapados en el tramo, en el momento que yo definí, digamos que hay 5, por poner un ejemplo. Había un vehículo acá, otro por acá. Dos, cuatro, 5 vehículos. Solo de estos 5 calcularé su velocidad instantánea cuando pasen por este punto de control. Ya no me interesan los otros vehículos que pudieran ingresar a la vía, que pudieran estar en camino. Y los que salieron tampoco. Entonces trabajo en un espacio. Por eso lo llamamos espacial. ¿No? Entonces como que tienes un dron y en un determinado momento le sacas una foto. Y a estos vehículos que están incluidos en la foto, solo a esos les mides su velocidad instantánea cuando pasen por el punto de conteo o de control, cuando pasen por acá. Y los demás que ingresen después ya no me interesa. Los que salieron tampoco. Entonces, ese es el concepto de velocidad media espacial. Y de estos vehículos obtengo su promedio de velocidades. Entonces, la diferencia con la anterior, ¿qué cosa es? Que el anterior yo me ponía en este punto y definía una cantidad de tiempo en la que iba a trabajar. 1 hora, hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces, durante, digamos, esa hora y media, yo estoy aquí. Vehículo que pasa, le tomo su velocidad. Así de simple. Si en 1 hora y media pasaron 100, voy a tener 100 registros. Si en hora y media pasaron 500, voy a tener 500 registros. En cambio, en la media espacial no. Definir un tramo de vía y en un instante dado cualquiera yo capturo, digamos, los vehículos atrapados en ese tramo de vía, que en este caso en el ejemplo estamos diciendo que son solo 5. Entonces, cuando pasen por mi punto de control, solo tomaré las velocidades instantáneas de estos 5 que atrapé en ese momento de la captura. Y de ahí le saco su promedio.
Entonces, esa es la diferencia entre una y otra velocidad. La espacial con la temporal. Espacial depende del espacio, temporal depende del tiempo. Y esto, ¿cómo se calcula? La fórmula general me dice que es distancia, pero entre t promedio, ¿no? Vamos a ver la aplicación. Hay dos fórmulas, dos metodologías de poder calcular. Digamos que esta es la expresión general, pero no es distancia entre tiempo, sino tiempo promedio. Acuérdense que yo estoy trabajando ya con un área de vía que estoy capturando. Entonces, si esta área de vía yo la he capturado, obviamente que ya conozco qué longitud tiene. Entonces yo puedo decir, voy a capturar los que están vistos 100 metros, 50 metros, no sé. Entonces si digo 50 metros, entonces esta distancia de ella se vuelve una constante. Son 50 metros de los cuales voy a calcular la velocidad media espacial. Entonces ahí lo que me interesa es de los vehículos que pasaron por acá, que le mido su velocidad. Yo hago una estimación o cálculo de a este vehículo, digamos, qué tiempo le tomó recorrer desde el punto de inicio hasta el punto final. Si son 50 metros, será pues de los 50 metros que he definido. Eso lo defino yo. 50, 100, 120 metros, en fin. Si trabajamos en Huánuco ciudad, sabemos que cada cuadra tiene 100 metros, ¿no? Aproximadamente. Entonces yo podría definir como mi tramo para velocidad espacial una cuadra integral. Entonces, el tema acá está pues en capturar los vehículos en un instante dado que estén a lo largo de todos esos 100 metros, para que solo a esos les calcule su velocidad instantánea cuando pasen por mi punto de control. Entonces, como verán, es más complicado tomar datos de campo si es que quiero calcular la velocidad media espacial. Pero hay unas fórmulas que me relacionan la velocidad media temporal con la media espacial que me van a permitir trabajar esto. Entonces, como esto ya lo definí yo, digamos 50, o si quiero hacer de Huánuco ciudad, ya una cuadra completa, digo 100 metros. Entonces, los vehículos que quedaron atrapados entre esos 100 metros, digamos al mediodía de un día martes, o un día de hoy, estamos miércoles, hoy me voy al mediodía y en la cuadra de 28 de julio que está entre Huánuco y General Prado, al mediodía capturo cuántos vehículos están circulando ahí. Y a los que pasen por esta esquina les tomo su velocidad instantánea. Si hubieron 20 vehículos, a los 20. Si hubieron 30, a esos 30. Los que ingresen después no me interesa, los que pasaron mucho menos. Entonces, operativamente, ¿cómo lo podríamos hacer en campo? Ese es el problema, ¿no? Tendríamos que tener un dron para que nos ayude. Cosa que el dron se eleva al mediodía, saca la foto. Yo lo estoy mirando en mi celular y mi compañero me va diciendo de cuáles capturo su velocidad. Obviamente capturará pues de estos que se supone van a, cuando este último que esté aquí, si hay un vehículo que entró al final, cuando este último de aquí llegue al otro extremo, le tomaré su velocidad. Y los demás que están por detrás ya no me interesaría. Pero no vaya a ocurrir como siempre, que está el vivo de la película, ¿no? Un patita que estuvo por acá, aceleró, lo pasó a este vehículo rojo y termina llegando antes que el vehículo rojo acá. A este señor no le debo calcular su velocidad porque estaba fuera de mi foto. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Entonces este tiempo promedio se refiere de los que están capturados en el tramo
le calculamos el tiempo que le toma desplazarse, en este caso sería los 100 metros. Entonces, en función a la velocidad que llevaba por acá, yo puedo calcular su tiempo que le tomó llegar de aquí hasta aquí, asumiendo que lo hizo a la misma velocidad con la que está pasando por este punto de control. Entonces, si hubieran 30 vehículos, voy a tener 30 tiempos. Cada vehículo le toma un tiempo llegar de este punto a este punto. De esos 30 tiempos le saco el promedio y ese es el valor que va acá. Por eso dice T promedio. ¿Ok? También tenemos esta otra expresión. Bueno, esto que está acá pues es lo que les acabo de indicar, ¿no? Tiempo promedio de recorrido está dado por la sumatoria de los tiempos de cada vehículo, de los 30 vehículos, si es el caso. Los 30 vehículos que recorrieron 100 metros, voy a tener 30 tiempos, ¿no? Entonces la sumatoria de los tiempos que le tomó a cada vehículo llegar de aquí a acá, dividido entre ¿cuánto? Entre 30. Ese es el T rayita, tiempo promedio. También tenemos la posibilidad de calcularlo a partir de esto con esta otra fórmula, que esto en estadística se conoce como la media armónica, que también me sirve para calcularlo. Esto se le llama media armónica. Le damos una revisadita a sus apuntes de estadística. Bueno, tratando de escribir. Ya, media armónica. Y acá, como ven, no entra el T rayita de promedio, sino el tiempo de cada vehículo. Entonces será la cantidad de vehículos que están capturados en la foto, si fueron 30, entre la sumatoria del tiempo que le tomó a cada vehículo recorrer la distancia D, que en este caso es una constante, ya, ¿no? 100. Entonces al primer vehículo le tomó 30 segundos, será 30 entre 100. Si a otro vehículo le tomó 25 segundos, será 20 entre 100 o 25 entre 100. Y así voy sumando de los 30. Aplicando esta fórmula o haciéndolo de esta otra fórmula, debemos llegar al mismo valor. La diferencia, bueno, esta es aplicación de una fórmula a rajatabla. Acá hay que hacer un pequeño análisis, pero es mínimo el análisis que se hace. Luego vamos a ver con el ejemplo, ¿no?, que se consigue lo mismo y ustedes van a decidir cuál de los dos métodos o de las dos fórmulas, esta o esta otra, les resulta más práctico aplicar. Bueno, entonces, acá lo que está haciendo no es otra cosa que la deducción de esta fórmula, ¿no? En base al desarrollo, al final llegamos a esta fórmula, que ya la acabamos de explicar, es la media armónica. ¿De qué? De las velocidades de los vehículos que estuvieron capturados en ese tramo de vía. Bueno, y ahí está indicada en la parte resaltada, ¿no? Esa media armónica. Tenemos, felizmente, gracias a estos señores, una fórmula que nos relaciona la velocidad media espacial con la temporal y viceversa. Luego tenemos la velocidad media temporal. Esta es la temporal en función a la espacial, pero también podemos tener la espacial en función a la temporal. Entonces, si yo tengo como dato, he logrado conseguir en campo la velocidad media espacial, ese es mi dato. Con esta información, yo puedo conseguir la velocidad media temporal. Entonces, la velocidad media temporal está dada por la velocidad media espacial, que lo tendría como dato, más la varianza.
la varianza de las velocidades que llevaba cada vehículo en ese tramo. Esta es otra definición de estadística, dividida entre la velocidad media espacial. ¿Cómo calculamos la varianza? Está acá, ¿no? Es de las fórmulas de estadística. Cuando a esta varianza yo le saco la raíz cuadrada y me queda solamente el S, se le llama desviación estándar. Y entonces la varianza se calcula la velocidad que llevaba cada vehículo cuando pasó mi punto de control, le resto la velocidad media espacial, la elevo al cuadrado, hago la suma de eso, si son 30 voy a tener 30 sumatorias de esta diferencia. Dividido entre cuánto, como son 30 vehículos, se la puse entre 30. Entonces, con esto obtengo la velocidad temporal, teniendo como dato la espacial. Y este es el otro caso inverso. Conozco la velocidad media temporal, puedo encontrar la velocidad media espacial. La fórmula es similar. La única diferencia, ¿qué cosa es? Cuando es temporal en función de la espacial, este es más. Si quiero encontrar la espacial en función de la temporal, este es menos. Pero acá quienes tengo como dato, velocidad temporal. Consecuencia, la varianza que calculo será de las velocidades temporales y esta es la velocidad media temporal. Entonces tengo las dos fórmulas que me permiten calcular una velocidad en función de la otra. Entonces, ¿qué velocidad es más difícil de calcular en campo? Eso ya te lo hemos dicho, ¿no? ¿La temporal o la espacial? ¿Cuál es más difícil de calcular haciendo toma de datos en campo? Espacial. La espacial, pues, ¿no? Porque necesito capturar un tramo de vía y esos vehículos que están en ese tramo de vía, solo a esos les mido su velocidad. Entonces es más complicado, ¿no? Mientras que la temporal me para en una esquina y todo lo que pasa en una hora, le calculo su velocidad instantánea y lo promedio y ya tengo mi velocidad temporal. Entonces al final, digamos, esta fórmula me sirve más, ¿no? Porque yo puedo encontrar fácilmente la velocidad temporal en campo y con esta fórmula ya podré encontrar la espacial. ¿En qué casos? Bueno, acá le falta la rayita. Es posible, la pregunta sería, ¿no? Es posible que la velocidad media espacial sea lo mismo que la velocidad media temporal. Vale decir que este valor de velocidad espacial puede ser el mismo que la velocidad temporal, o acá mismo, ¿no? Es cuestión de ver la fórmula nomás. ¿En qué casos la velocidad espacial y la temporal podrían ser iguales? ¿De qué depende para que estos dos valores sean iguales? Cuando no hay varianza, ingeniero. Lógico, pues está en sus narices, hijos. Miren, miren. Si este es cero, ya todito es cero, ¿sí o no? Entonces ahí la velocidad espacial va a ser igual a la temporal. Entonces cuando la varianza es cero, sí es posible que coincida la velocidad temporal con la espacial. ¿Y la varianza qué cosa es? Al igual que la desviación estándar, según la estadística, es una medida de dispersión. Si se acuerdan de estadística, yo tengo mi famosa curva normal con la que generalmente trabajamos, aunque hay varios tipos, ¿no? El promedio, ¿dónde está ubicado?
está en el punto central, digamos, ¿no? Donde el área que está a la izquierda es igual al área que está a la derecha. Entonces acá estaría mi media aritmética. ¿Ok? Entonces la desviación estándar o la varianza son medidas de dispersión. ¿Por qué? Porque hay datos que están, digamos, de aquí hasta acá, incluso desde menos. Bueno, supongamos que acá y acá. No, y para que no haya confusión, mi curva normal es esta. Entonces, hay datos que están desde este mínimo hasta este máximo. Cuando yo le saco el promedio, lo que estoy obteniendo es el punto central. Entonces, una medida de dispersión me dice cuán cercanos están los datos al promedio o cuán lejanos están. Si la varianza me da un número grande, significa que los datos están más dispersos. Y eso gráficamente, ¿qué significaría? Un esquema más o menos así. Voy a dibujar con esto. Ya observen que está el mínimo acá, el máximo acá. Es más amplio, más disperso. Pero cuanto los datos estén más cerca, más concentrados, yo podría tener una curva de este tipo. En este caso, mi rango es de aquí a aquí. Están más cerca al promedio. Entonces, eso mide una medida de dispersión. Entonces, ¿qué significaría que la varianza es cero? Que no hay dispersión. Y si no hay dispersión, ¿qué significaría en términos de cómo fue el flujo vehicular en esa vía en cuanto a velocidades? Para que la varianza sea cero, significa que todos los vehículos circularon a velocidad constante. ¿Okay? Entonces todos circularon a 30 por hora. 30, 30, 30, 30, 30. Yo lo promedio es 30. No tengo cambio. Pero si le calculo la varianza, es la velocidad de cada vehículo menos su promedio. 30 menos 30, 0. El siguiente. 30 menos 30, 0. El siguiente. 30 menos 30, 0. Sumo, 0. 0 entre n, 0. Varianza, 0. Entonces la varianza, como es una medida de dispersión, me sale 0 siempre y cuando los vehículos hayan circulado a velocidad constante. Entonces es posible que la velocidad media espacial sea igual a la velocidad media temporal siempre y cuando la varianza sea cero. ¿Y eso qué significaría? Que los vehículos circularon a velocidad constante. Ese es el único caso en que la velocidad espacial y la temporal pueden salir lo mismo, iguales. ¿Ok? Pero en términos generales, siempre la velocidad media espacial, o sea, esta, es menor que la velocidad media aritmética o media temporal. Y hace un rato les dije que la temporal viene a ser la media aritmética, ¿no? Entonces la velocidad media espacial, esta de acá, suele ser menor que la temporal. En otras palabras, generalmente tenemos esta situación, ¿no? Velocidad media espacial suele ser menor que la temporal.
Esos serían los datos que me arrojaría generalmente, pues en un caso real, ¿no? Porque es bien difícil que circulen los vehículos a velocidad constante, ¿no? Siempre cada vehículo tiene una velocidad distinta. Vamos a ver como ejemplo y gráficamente lo que ya hemos explicado, ¿no? Cómo calculamos velocidad temporal y espacial. Tenemos, digamos, este circuito circular. Y mi punto de control está acá. Acá está el observador. Entonces esta persona, el flujo es así, va a encontrar pues la velocidad temporal y la espacial de los vehículos que circulan en esta vía. Y resulta que solamente hay dos vehículos circulando, el vehículo 1 y 2. El vehículo 1 circula a 100 km por hora y el vehículo 2 a la mitad, 50 por hora. Y la circunferencia de este circuito es 1 kilómetro. ¿Ok? Entonces, si yo calculo velocidad temporal, me pongo acá durante una hora, digamos. Y durante una hora mido las velocidades de todo vehículo que pase. Entonces, el mismo vehículo va a pasar varias veces, ¿no? Si este es 1 kilómetro y este está a 100 por hora, y yo hago la medición en una hora, ¿cuántas veces va a pasar el vehículo 1 por el punto de control? 100 veces. Como está yendo a la mitad de velocidad, ¿cuántas veces va a pasar por el punto de control? 50 veces. 50 veces. El patita que estuvo acá mirando, tomando velocidades, como él no mira el panorama, no le interesa, para él es como si hubieran pasado, ¿cuánto? 150 vehículos. Eso es para calcular velocidad temporal. Pero si calculo velocidad espacial, la cosa cambia, ¿no? Yo capturo el circuito y veo que solamente son dos vehículos. Entonces yo necesito solamente saber en este punto qué velocidad llevaba el primer vehículo, ya sabemos que es 100, y qué velocidad llevaba el segundo vehículo, que es 50. Calcula el tiempo que le toma a este señor dar una vuelta completa, y otro tiempo sería lo que le toma a este señor dar una vuelta completa. Promedio esos tiempos y de acuerdo a lo que hemos visto hace un rato encontraría mi velocidad espacial. ¿Se dan cuenta? Está la diferencia. Entonces acá calcula la velocidad temporal, es el primer caso, ¿no? Yo miro acá, no veo el panorama, solamente me concentro en mi punto de control. Entonces para mí pasaron 100 vehículos a 100 por hora y pasaron 50 vehículos a 50 por hora. Entonces si aplico la formulita esta de estadística, que es lo mismo, 100 vehículos pasaron a 100 por hora más 50 vehículos que pasaron a 50 por hora. Acá le está faltando su línea de división, ¿no? Son errorcitos que hay en el manual. Y lo divide entre 150, ¿por qué? Por lo que les expliqué, ¿no? Porque para ese observador es como que hubieran pasado 150 vehículos. ¿Cuánto me sale mi velocidad temporal? 83.3. Pero si calculo yo mi velocidad espacial, entonces esto en la práctica se resume a esto. El vehículo que llevaba 100 más el vehículo que iba 50 dividido entre dos vehículos, 75 kilómetros por hora. Entonces mi velocidad temporal es 83 y mi espacial 75. La velocidad espacial suele ser menor que la temporal. Entonces acá tenemos el cálculo de la velocidad espacial, pero utilizando la fórmula de la media armónica, ¿no? ¿Se acuerdan que había dos formas? Viendo.
de acá y esto de acá, usando la fórmula de media armónica que acá la tenemos más grande. Entonces, en el mismo ejemplo, calculamos la espacial, pero usando la fórmula de la media armónica. Acá lo hemos hecho usando un razonamiento. ¿Ok? Y acá, aplicando la fórmula de frente, donde n, ¿qué cosa viene a ser? Pues la cantidad de veces que o de vehículos que pasaron en mi punto de control 150 y lo divido entre, que va de 1 a 150, entonces 100 de 1 entre 100 más 50 de 1 entre 50 me sale 150 entre 2, 75. Sale el mismo valor de acá, pero acá he usado la fórmula de la media armónica. Acá vamos a encontrar una velocidad en función de la otra. Pues voy a encontrar la varianza de la velocidad media espacial. Entonces, es la velocidad que llevaba el vehículo menos la velocidad espacial, lo elevo al cuadrado y voy sumando, ¿no? 75 es la velocidad espacial que me acaba de salir. Y esto va a ser de los vehículos que están en el circuito. Entonces, un vehículo circula 100 menos 75 al cuadrado más el otro vehículo que circula 50 menos 75 al cuadrado entre 2. ¿Por qué 2? Porque son dos vehículos. La varianza me sale 625 kilómetro cuadrado hora al cuadrado. Teniendo la varianza lo puedo reemplazar en esta fórmula que me relaciona la espacial con la temporal, que conozco, en este caso conozco la espacial, ¿no? Entonces este 75, este 625 es la varianza que acabamos de encontrar entre 75 que es la espacial. Hago operaciones, me sale 83.3 de velocidad temporal. ¿Y cuánto nos salió la velocidad temporal? Calculándolo con sus fórmulas directas que le corresponden, la velocidad temporal nos salió 83.3. Pues ahorita lo que hemos hecho es encontrar la velocidad temporal en función a la velocidad espacial, aplicando. Sí. Y también puedo hacer lo inverso, ¿no? Puedo encontrar la espacial teniendo como dato la temporal. Para eso necesito encontrar la varianza ya de la velocidad temporal. Entonces la velocidad temporal es 83.3, el n 150, porque para el que midió la velocidad temporal es como que hubieran pasado 150 vehículos. Entonces cuando aplico esta fórmula es 100 menos 83.3, pero ¿cuántos vehículos pasaron a 100 por hora? 100 vehículos. Por eso lo multiplico por 100. Si no, tendría que hacer 100 sumas de esto mismo, ¿no? No tiene sentido, lo multiplico por 100. Más la diferencia de los que pasaron a 50 menos su medida aritmética o velocidad temporal, multiplicado por 50. Elevado al cuadrado, entre 150. Tengo la varianza de la velocidad temporal. Lo reemplazo en la fórmula 83, esta varianza que acabo de encontrar. Hago operaciones, me sale 76.6. Hay una pequeña diferencia con lo que encontré, que es 75, ¿no? Que está aquí, que también usando la fórmula de la media armónica está aquí. Es 75, pero cuando utilizo la fórmula que me relaciona una con la otra, me sale una diferencia pequeña de 76.6. Entonces acá incluso hace la aclaración, ¿no? Este valor es bastante aproximado al que lo hubiese calculado usando la fórmula exacta, digamos, ¿no? Que es para encontrar velocidad espacial.
Entonces, esto ya son por un tema de los decimales que se pierden, ese tipo de cosas, ¿no? Acá está redondeado, pero es un valor cercano y también es válido que lo podemos utilizar. Entonces, en algunos casos se acercará más y en otros casos habrá más diferencia. El valor pues exacto sería 75, ¿no? En el otro caso no tuvimos problemas, coincidieron ambos valores, pero podría ocurrir esta diferencia cuando relacionamos una velocidad con la otra, sobre todo con la espacial, que es la más complicada de encontrar en campo. Otro ejemplo, en el anterior era un circuito y esto de acá es un tramo de vía atrapada, ¿no? Tal como les hice el ejemplo hace un rato, que si es Huánuco, esto sería 100 metros. Y digamos que este sería Girón Huánuco, General Prado. Si le subo mi dron, le saco una foto y habían 3 vehículos atrapados. Y me concentro en estos 3 nada más, ¿correcto? Entonces vamos a calcular sus velocidades, ¿no? El vehículo 1 está circulando a 80 por hora, ¿no? Cuando pasa acá le calculo 80. Cuando pasa por acá este 75 y este 60. Y en función a eso trabajo con 3 vehículos. La temporal es simple, pues, en este caso, porque son 3 vehículos nada más, ¿no? Justo los atrapados. Solo de esos voy a calcular su temporal. Entonces sería pues la suma de sus velocidades entre 3, que no es otra cosa que la medida aritmética, ¿no? 80 más 75 más 60 entre 3, 71, 7. Ahora lo que necesito es encontrar la espacial. Entonces para eso, si se acuerdan de la formulita que vimos de la elemental de velocidad especial al inicio, donde me dice que la velocidad espacial es igual distancia que es del tramo que yo estoy considerando entre el promedio de tiempos. Este valor B ya lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto vale? 50 metros. Lo que necesito es encontrar el T promedio. ¿Y este T promedio de qué depende? De la velocidad que lleva cada vehículo. Entonces, al final lo que voy a calcular a este vehículo 1, qué tiempo le tomó recorrer estos 50 metros. Al vehículo 2, qué tiempo le tomó recorrer estos mismos 50 metros. Y al vehículo 3, qué tiempo le tomó recorrer estos 50 metros. Voy a tener 3 tiempos. Un T1 para él, un T2 para este vehículo y un T3 para el tercer vehículo. Sumo estos 3 tiempos, lo divido entre 3 y ya tengo mi T rayita, mi T promedio. Entonces acá lo que está haciendo es el tiempo será pues la distancia entre la velocidad, fórmula elemental, ¿no? Velocidad es distancia entre tiempo, tiempo es distancia entre velocidad, ¿no? Distancia entre la velocidad de cada vehículo me va a dar el tiempo. Todo esto que vemos acá no es otra cosa que factores de conversión de unidad, ¿ya? Esto de acá. Lo que estoy haciendo es convertir unidades ¿para qué? Para que el tiempo me dé en segundos. La velocidad en que está de los vehículos está en kilómetros por hora, ¿no? Uno está a 80 kilómetros por hora, 75 por hora, 60 por hora. Mi distancia en que está en metros, ¿no es cierto? Y mi tiempo que yo voy a encontrar, lo quiero encontrar en segundos. Mi distancia está en metros, mi velocidad kilómetros por hora y el tiempo de cada vehículo que yo quiero encontrar, lo quiero encontrar en segundos. Entonces, todo esto de acá no es otra cosa que para encontrar este factor 3.6, que es el factor de conversión. ¿Con qué finalidad? Que el tiempo me salga en segundos, nada más. Entonces, ahora sí, pues le aplico la distancia en metros entre la velocidad en kilómetros por hora multiplicado por el factor, me va a dar el tiempo en segundos, ¿no?
y lo hago para cada vehículo, ¿no? Observen que este 50 es constante. ¿Por qué? Porque es la distancia, pues, ¿no? La longitud del tramo, 50. Y abajo, en el denominador, está la velocidad del vehículo 1, la velocidad del vehículo 2, del vehículo 3 en kilómetros por hora. Con este factor consigo el resultado en segundos. Entonces al primer vehículo le toma recorrer los 50 metros 2,25 segundos. Al segundo vehículo 2,40 segundos. Y al tercer vehículo 3 segundos. Obviamente que le toma menos tiempo a quien al que llevaba más velocidad, pues al que está a 80 por hora. Y le toma más tiempo al que iba más lento, 60 por hora, 3 segundos. Pero al final lo que estoy buscando es el t promedio, ¿no? Entonces estos tres de acá los sumo, divido entre los tres tiempos que hay y me sale 2,55, mi t promedio. Y simplemente ya encuentro mi velocidad espacial, ¿no? Ya teniendo el dato de t promedio, acá me falta la rayita. Entonces 50 entre el t promedio, esto también es factor de conversión para pasarlo a kilómetros por hora, todo esto de acá, no es otra cosa. Esta es conversión de unidades. Entonces al final la velocidad espacial me sale en kilómetros por hora 70,6, la velocidad espacial. Entonces lo hemos hecho utilizando la formulita inicial, que no, creo que no está acá. Ya. Este resultado lo hemos obtenido utilizando la fórmula en la que velocidad espacial es distancia entre t rayita, ¿no? Y este es t rayita, 2,55 t promedio. Y acá hacemos el mismo cálculo pero usando la fórmula de la media armónica, que me dice n, que en este caso son tres vehículos, la suma de las inversas de sus velocidades. Entonces 3, 1 sobre 80 más 1 sobre 175 más 1 entre 60, ¿cuánto me sale? 70,6, lo mismo. Usando esta fórmula o usando la de la media armónica. Aquí digamos que hay que pensar un poquito porque debo encontrar qué cosa, el tiempo que le tomó a cada vehículo llegar de un punto al otro para promediarlo. Acá me olvido de eso y aplico de frente mi fórmula. ¿Cuántos vehículos son? 3. Uno iba a 80, el otro a 75, el otro a 60. Sus inversas en el denominador aplico y listo. Mecánicamente. Entonces cualquiera de las dos fórmulas me va a dar la velocidad espacial. Y acá vamos a encontrar una en función de la otra, ¿no? Entonces, acá voy a encontrar la desviación estándar de la velocidad temporal. ¿Cuánto sería la velocidad temporal en este tramo? Hemos calculado el espacial, ¿cierto? Y la temporal la calculamos al inicio, ¿no? Que no era otra cosa que el promedio de las tres, 71,7. Entonces, si yo tengo la temporal como dato, encontremos la espacial usando la fórmula que relaciona una con otra. Entonces encuentro la varianza de la temporal, que vendría a ser la velocidad de cada vehículo menos el promedio, que es la velocidad temporal en este caso, ¿no? Entonces aplicando esta fórmula, uno estaba a 80 por hora menos su promedio, más 75, que era el otro vehículo, menos el mismo promedio, porque el promedio es único, y 60 menos el promedio. Hago mis operaciones, acá está mi varianza de la velocidad temporal. De esta velocidad temporal encontré su varianza. Aplico la fórmula que me relaciona 71,7 de su velocidad temporal menos la varianza dividido entre 71,7 me sale 70,7 de velocidad espacial.
¿Cuánto me salió hace un ratito aplicando las fórmulas? 70.6. Está más cerca, ¿eh? Solamente hay una décima de diferencia. Entonces se aproxima, ¿no? Pero ahí acá encontré la espacial teniendo como dato la temporal. Podría hacer lo inverso también, ¿no? Podría encontrar la temporal teniendo como dato la espacial que hemos encontrado hace un rato. ¿Okay? ¿Alguna duda de lo que hemos visto hoy día? Hemos visto velocidad, un repaso de velocidad temporal, hemos visto velocidad espacial, y cómo relacionamos una con la otra y cómo los calculamos. Hemos visto dos ejemplos, uno del circuito circular y el otro del tramo recto, ¿no? Este de acá y el otro. Se suele aplicar en la vida práctica es este de acá, ¿no? Porque el circuito era más que nada para ir internalizando los conceptos. Pero en la vida práctica nuestras vías son así. Entonces trabajamos con tramos rectos. Bueno, se entiende que la vía es recta, ¿no? Entonces yo defino estos 50, 100 metros. Caso banco, digamos una cuadra entera, 100 metros, ¿no? Pero si quiero encontrar la espacial, mejor calculo primero la temporal, ¿no? Me paro en esta esquina durante una hora, capturo velocidades, pasaron 50 vehículos, voy a tener 50 velocidades, sumo esos 50 datos, los divido entre 50, que fueron la cantidad de vehículos, ya tengo mi velocidad media temporal. Aplico mi formulita que me permite encontrar la espacial en función de la temporal y ya está. Esta de acá, ¿no? Encuentro la espacial conociendo la temporal. Entonces mi trabajo sería encontrar la varianza. Opero y ya habré encontrado mi velocidad espacial. Ya no necesito un dron que me capture, tener un chequeo exacto de que solamente voy a calcular las velocidades de los vehículos que quedaron atrapados en ese tramo. Ya todo eso me evito, pues, ¿no? Usando la fórmula que me relaciona. Ok. Si no vieron consulta, el sábado vamos a tomar el segundo test. Entonces quería aclarar eso antes. ¿Se acuerdan que en una clase anterior